Es una bendición estudiar diariamente las Escrituras y también la lección de escuela sabática que nos da enseñanzas de vida y nos conduce a las Escrituras. El tema de esta semana, ministrar como Jesús, y vimos el texto bíblico que nos acompañó, es el que está en Mateo capítulo 9, 36, y dice que Jesús, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque las vio como ovejas que no tenían un pastor. Y es justamente el tema, el ministerio compasivo de Jesús, nuestro ejemplo a seguir y cómo también debemos ministrar a las personas. ¿Sabes qué? ¿Cómo hubiera sido o cómo fue la actitud de Jesús frente a Pedro, que lo había negado? ¿Cómo fue la actitud frente a la mujer adúltera que fue llevada delante de él? Tantas veces el Señor Jesús nos mostró que a ellos les trató con amor, con compasión, con misericordia, con cuidado, y ganó a estas personas para el reino de los cielos. Ahí hay un gran ejemplo. Es que es importante para nuestro Señor Jesús tanto la predicación, la proclamación, como la demostración del Evangelio. La demostración del Evangelio le da peso, sustento, le da un fundamento, le da sostén a aquello que predicamos. Una vida de testimonio, una vida de hechos, le da sustento a aquello que vamos a enseñar, a predicar. Vamos a ver 3 puntos en este bosquejo, en este resumen de la lección. En primer lugar, Jesús, cómo trataba a las personas. Vamos a usar algunos ejemplos. El Señor Jesús, por ejemplo, allí en el libro de Mateo, capítulo 8, versículos 8 en adelante, es el encuentro con un centurión romano. Y dijo así después que este centurión manifestó fe por él y dijo: Señor, una palabra tuya y basta. El Señor Jesús dijo en el versículo 10: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Te imaginas lo que fue para este centurión escuchar esta frase? O allí en Marcos 10:34 diciéndole al escriba judío: no estás lejos del reino de Dios. A un escriba judío, a un centurión romano, tratándolos con cuidado, con amor, sacando lo mejor de ellos. Y es por eso que el Señor Jesús nos dio una lección, una tarea, nos dijo cómo deberíamos actuar. Dijo allí en Mateo capítulo 5, versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra. Y en el 14, vosotros sois la luz del mundo. Son pasajes que conocemos, pero es bueno recordar lo que Jesús quería para sus hijos. Es que la sal era un ingrediente valioso, apreciado en la época, y hoy también lo es. Pero la sal sirve para, mezclándose con los alimentos, darle sabor, darle gusto. Así Jesús desea que sus hijos, que aman, que conocen el Evangelio, que saben de Jesús, puedan mezclarse entre las personas. No para adoptar sus posturas, no para adoptar sus costumbres, sino para, con el sabor de Cristo en el corazón, poder darle gusto, poder darle sabor a las personas y a la vida de las personas. Por otro lado, somos la luz del mundo, la luz de Jesús, aquel que acudimos cada día, ilumina nuestras vidas y nuestras vidas se convierten en luz para muchas personas. Asimismo, se unen a la luz de Cristo al llevarles el Evangelio a las personas. Entonces, donde hay luz, no hay oscuridad. Donde hay luz, no hay oscuridad para el pecado, para que Satanás actúe, y entonces es de gran influencia. Seamos luz y seamos sal. Un segundo tema que es importante recordar es el ministerio sanador de Jesús. En Mateo capítulo 9, versículo 1 en adelante, está la historia, por ejemplo, de este paralítico, que sus amigos lo llevaron en una camilla, y cuando Jesús vio la fe de ellos, del paralítico, de los amigos, dijo así: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Este hombre que vivía paralítico, tirado en una camilla, pensando que su pecado lo había llevado a esa enfermedad. La gente lo rechazaba diciéndole: ¿qué habrá hecho este hombre para vivir así? El Señor Jesús lo restauró. Le dijo en primer lugar: ten esperanza, ten ánimo, ten fe. Está restaurando una parte importante de su vida, su corazón. Luego le dice: ten ánimo, hijo. Está restaurando esa parte mental, social, donde el Señor Jesús le está diciendo: tú eres un hijo de Dios. Le está dando el lugar que corresponde. Le está diciendo que también es valioso. Por otro lado, le dijo: tus pecados te son perdonados. Está trayendo paz a su alma, paz a su corazón, y está restaurando también la parte espiritual. Y esta historia termina diciendo que le habla: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y está restaurando también Jesús
su cuerpo, su sanación. No solo lo sanó, sino lo restauró. Y es que es la obra que Jesús quiere hacer. Por otro lado, recordamos la historia en Marcos 5:35 de esta mujer que tocó el manto de Jesús porque tenía flujo de sangre hace muchos años. Jesús, después de saber cómo es que la mujer se acercó, el Señor Jesús le dijo: mujer, tu fe te ha salvado. No solo la sanó, sino también la salvó. Lo mismo nos muestra ahí en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 23, es cómo es la obra, el propósito del Señor Jesús. Dice así, Mateo 4, 23, recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Era un triple ministerio de Jesús que nosotros también debemos y podemos seguir. En primer lugar, enseñaba. Es que la educación cambia la vida. En segundo lugar, predicaba. Y claro que sí, lo que se enseña sin propósito para el reino de los cielos no tendría mucho sentido. Así que enseñanza y predicación. Y en tercer lugar, sanaba. Porque el Señor Jesús quería restaurar a la persona como un todo. Marcos 1:32 nos dice, sin embargo, que además de sanar, además de predicar, él tenía un énfasis en su ministerio. Y ahí Marcos 1:32 nos dice, de repente desde el 35 en adelante, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y los discípulos le dijeron, te están buscando todos. Y él les dijo, vamos a otros lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. El Señor quería sanar, el Señor quería ser bondadoso y misericordioso con las personas, pero especialmente quería predicar del reino del cielo para todo lugar, porque para esto he venido. Y es que la sanación sin salvación no tendría mucho sentido. La restauración en las cosas de esta tierra, de nuestra vida, no tendría sentido si no somos restaurados también para la vida eterna. Por eso Jesús dijo, para esto he venido, para predicarles del reino de Dios. Y también nosotros podemos servir, podemos hacer buenas obras, debemos hacerlo, pero siempre también recordando que se completa todo cuando los llevamos para el reino de Dios. Finalmente, quisiéramos recordar algunas parábolas. ¿Recuerdan las palabras de las 10 vírgenes? Su énfasis era justamente en la preparación y en un corazón genuino, lleno del Espíritu Santo. La parábola de los talentos nos recuerda que hay que ser fieles con aquello que Dios nos entregó. Y otra parábola que está en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 31, nos recuerda algo muy interesante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Avanzando el versículo 34, entonces el rey dirá a los que están a su derecha, venid benditos de mi Padre, y heredad el reino de los cielos, preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero, me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, y me visitasteis en la cárcel y fuiste a verme. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos? Hambriento, sediento, en la cárcel, desnudo, te vestimos. Cuando estabas enfermo, te fuimos a ver. Y Jesús respondió, de cierto os digo, cuando lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Qué tremendo mensaje práctico del Evangelio. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar abrigo a aquel que está con frío, visitar al enfermo, al que está en la cárcel. En resumen, acudir a aquel que necesita. Y es por eso que vamos a recordar y vamos a dejar una tarea para todos nosotros de esta lección. En el Ministerio de Curación, página 102, dice así, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. Y vamos a guardar estas partes. Dice, el Salvador trataba a los hombres como quien deseaba hacerles el bien, en primer lugar. Les mostraba simpatía, 2. Atendía sus necesidades, 3. Y ganaba su confianza, 4. Y entonces les podía decir, síganme o sígueme. Ahí está el ejemplo de nuestro Señor Jesús, el ministerio de la bondad, el ministerio de la compasión
y dice que solo ese método, el método de Cristo, dará por resultado. Se acercaba a la gente como quien deseaba hacerles el bien y luego mostraba simpatía, atendía sus necesidades, ganaba su confianza y entonces les decía, sígueme. Hay muchas personas que están deseosas de conocer el Evangelio, pero hay muchas personas también en este mundo desconfiadas y en este mundo que no quieren saber del Evangelio, quizá decepcionados o una información errada. Entonces vamos a acercarnos a esas personas como quien deseamos hacerles el bien. Podamos atender sus necesidades, podamos ganar su simpatía, podamos ganar su confianza y entonces cuando tengamos un amigo podamos también decirle, hay algo extraordinario que quiero decirte y mostrarte. Ya te mostré con el ejemplo, ahora quiero mostrarte con las palabras lo que Dios tiene para ti. Y hoy en este mundo sabemos que las personas viven muchos aspectos toman decisiones por consejo de los amigos, por recomendación de aquellos que confían. Y esto es una buena ocasión. Si eres amigo, puedes entonces también mostrarles la palabra de Dios. Y en términos prácticos, quiero desearte que Dios te bendiga y puedas estar atento, quizá a un anciano cerca de tu casa, quizá a un padre o una madre que tiene hijos pequeños para ayudar, quizá alguien enfermo, quizá alguien con alguna necesidad, quizá alguien con carencias, y estés atento para también mostrar el amor de Cristo de manera práctica y ganar también su cariño, su amor, su confianza con un cristianismo en los hechos. Y entonces también puedas decirle, Jesucristo te ama, también quiero estudiar la palabra de Dios contigo. Que Dios te use, que Dios te guarde, que Dios te bendiga y que Jesús siga siendo siempre nuestro mayor ejemplo de predicación, de proclamación, pero también de demostración del Evangelio. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra y por la alegría y bendición que sentimos de poder saber que somos instrumentos tuyos para llevar bendición, para llevar ayuda, para llevar auxilio, para llevar de manera práctica y tangible el Evangelio, para predicar, pero también para demostrar con hechos, para luego también proclamar, o ambas cosas juntas, Señor. Gracias por ese privilegio. Ayúdanos a estar sensibles, que el amor de Cristo esté en nuestro corazón y podamos estar atentos a las necesidades de las personas y especialmente atentos también a sus necesidades que son en Jesús, que solo en Jesús pueden ser suplidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.